Bien, vamos a comenzar con la clase que corresponde a la semana número 12. Si se llega a cortar el audio o la imagen, por favor me avisan, ¿ya? Me hablan, o si hay alguna duda me deben interrumpir nomás, no hay problema. Entonces lo que vamos a ver hoy día es una introducción a la evaluación económica. Vamos a ver algunos elementos que nos van a permitir a nosotros poder realizar una evaluación económica a un proyecto de inversión. Por lo tanto, la próxima semana nosotros vamos a estar calculando este tipo de evaluaciones. Entonces, cuando existe un proyecto que ya está definido, que previamente ha pasado por un estudio de mercado donde se validó algún tipo de idea o oportunidad, se validó técnicamente que esto es posible llevarlo a cabo, hay que hacer un análisis de flujo de fondos, ¿ya? Esto es ver todo lo que se vende versus todos los costos involucrados, ¿ya? Eso es un análisis de flujo, que es lo que nosotros vamos a comenzar a hacer el día de hoy. Y lo otro que se realiza es un análisis de financiamiento, es decir, el proyecto está realizado con capital propio, ¿ya? O si el proyecto tiene la posibilidad de ser sujeto de financiamiento por algún tipo de institución, por ejemplo. Por ejemplo, deuda bancaria es una de las alternativas más utilizadas a la hora de invertir en un proyecto. Entonces, en un proyecto nosotros nos vamos a encontrar primero con las inversiones, y las inversiones se clasifican en tres grupos. Las inversiones en activos fijos, en capital de trabajo y en activos intangibles. El activo fijo corresponde principalmente a todas las máquinas, ¿ya? Corresponde a todas las máquinas y herramientas que están sujetas al concepto de la depreciación. Y la depreciación es una figura contable que permite rebajar base imponible, dado que el Servicio de Impuesto Interno asume de que los activos fijos en el tiempo tienen una pérdida. Y esa pérdida nosotros la podemos ver reflejada a través de la depreciación en un flujo de caja. Por lo tanto, vamos a ver en algún minuto a qué corresponde y cómo se calcula esa depreciación. Y el otro activo fijo que existe son los terrenos. Pero los terrenos no están sujetos a depreciación, ¿ya? Solamente las máquinas y herramientas están sujetas al concepto de la depreciación. Luego aparece el capital de trabajo, y el capital de trabajo es aquella inversión que se necesita para comenzar a operar el negocio sin tener un déficit negativo, ¿ya? Generalmente los negocios, los proyectos cuando comienzan, los primeros meses venden menos de lo que gastan, ¿ya? Venden menos de lo que gastan. Por lo tanto, ahí hay ese valor negativo, hay que cubrirlo. Y eso que se cubre con capital de trabajo. También el capital de trabajo nosotros lo vemos cuando echamos a andar un negocio. Supongan que tenemos un almacén. Cuando se invierte en el almacén, se remodela la infraestructura, por ejemplo, se compra un computador, se compra una vitrina, muebles, etc. Pero también hay que abastecer el negocio con una serie de productos para comenzar a vender, ¿ya? Entonces, cuando es la inauguración, yo tengo que tener el negocio lleno de productos. Ese tener lleno de productos o tener el negocio abastecido corresponde al capital de trabajo. Por lo tanto, el capital de trabajo principalmente tiene relación con compras de materias primas y recursos humanos cuando echamos a andar un negocio. Entonces vamos a ver cómo se calcula esa inversión en capital de trabajo. Y el activo intangible es aquel activo que no clasifica ni como activo fijo ni como capital de trabajo. Y algunos ejemplos aquí aparecen las patentes. Las patentes, en aquellas empresas que tienen patentes, las patentes no son activos fijos, tampoco son capital de trabajo, por lo tanto clasifican como otros activos intangibles. ¿Bien?
Entonces, cuando estamos hablando de los activos fijos, a esto se le calcula depreciación a la hora de evaluar un proyecto. Y en la bibliografía va a aparecer que la depreciación es el valor actual menos el valor de salvamento dividido por n. Eso es lo que dice la literatura. En el caso de Chile, se asume que BS es igual a 0. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos depreciación, esto es igual al valor que tiene un activo dividido por su vida útil. Ahora, ¿quién dice cuánto es la vida útil? Ese valor n aparece en unas tablas del servicio de impuestos internos, que se las voy a mostrar pronto. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, la compañía ABC comprará un camión para su empresa por un valor de $10.000 y la vida útil es de 10 años. Obtenga el cuadro de depreciaciones. Entonces, fíjense, el valor del activo son $10.000. Dijimos que el BS, valor de salvamento en Chile, asume un valor de 0. Y eso se divide por el vida útil, que es 10. Entonces, fíjense, cuando yo tengo acá en el periodo 0 el valor del activo, este activo tiene una depreciación por año, ¿ya? Es decir, 10 años, donde hay una depreciación de $1.000. Y en la medida que el activo se deprecia, fíjense que va perdiendo valor. Partimos en 10.000, pero año a año se va depreciando $1.000 hasta que llegamos a 0. Esa pérdida de llegar a un valor del activo 0 en el año 10 es un valor contable. ¿Por qué contable? Porque en contabilidad el valor del activo va a ser 0, pero lo más probable es que ese camión, al término del año 10, tenga un valor comercial. Es decir, la empresa lo podría vender y alguien estaría dispuesto a pagar por ese camión. Por lo tanto, ese valor comercial es distinto al valor del activo contable. ¿Ya? Eso después lo vamos a ver también cómo se refleja en el flujo. Aquí lo importante era la técnica. ¿Ya? Tomar el valor del activo y dividirlo por la vida útil. Bien. Ya, entonces lo que acabamos de ver acá es el primer concepto que vamos a aplicar después en un flujo de caja. Cómo tenemos que tener identificada lo que es la depreciación. Y el otro concepto son las amortizaciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros realizábamos ejercicios donde teníamos un valor actual, teníamos un periodo, teníamos tasa de interés y queríamos saber sobre las anualidades? Ocupábamos una fórmula, que es la que estaba ahí. Si nosotros teníamos el valor actual o el valor presente, ya, valor actual, valor presente de un activo, si nosotros teníamos el número de periodo y teníamos una tasa de interés, podíamos calcular la anualidad. Y esa anualidad venía dada por esa fórmula. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un crédito, ese crédito nosotros podemos calcular las cuotas a pagar, ¿ya? Podemos pagar las cuotas a pagar con esta fórmula. Y aquí vamos a tener cálculo de cuotas. Pero esas cuotas que nosotros calculamos, que ustedes ya la han calculado antes, se descomponen en dos elementos. Un elemento es interés y el otro elemento es amortización. ¿Ya? Y eso va a ser relevante para nosotros porque en un flujo de caja las cuotas se descomponen en esos dos elementos, interés y amortización. ¿Y por qué se separan? Porque el interés, al igual que la depreciación, es un escudo fiscal. Eso significa que nos permite pagar o disminuir lo que es la base imponible. Entonces vamos a ver un ejemplo de cálculo de amortización. Y entonces esto podría ser una pregunta de control, ¿ya? Este es un ejemplo de pregunta de control respecto a la amortización. Entonces dice acá, se pide un préstamo de $1.000.000 a pagar en un periodo de 3 años en cuotas anuales, con un interés anual del 10%. Calcule el cuadro de amortizaciones. Entonces, con la información para calcular las cuotas, nosotros tenemos el valor presente, que es 1.000.000,
multiplicado por 1 más la tasa de interés, que es 10%, elevado a n, multiplicado por la tasa de interés, dividido por 1 más tasa de interés, que es el 10%, elevado a n, ya que dijimos que son 3 años, menos 1. Y eso nos da el valor cuota. ¿Ya? Hasta ahí, eso lo habíamos visto en algún minuto cuando vimos las anualidades. Ahora lo que viene es saber cómo se calcula ese interés y la amortización. Fíjense que en el periodo 1, el interés se calcula de la siguiente manera. Se toma el valor principal y se multiplica por la tasa de interés. Fíjense que acá el valor principal es 1.000.000. Entonces nos queda 1.000.000 multiplicado por la tasa de interés, que es 0,1, y eso nos da 100.000. ¿Ya? Y ahí tenemos el interés, 100.000. Y la amortización es igual al valor cuota menos el interés. Entonces aquí nos queda 402.115 menos 100.000. Eso es igual 302.115. ¿Ya? La amortización es igual a la cuota menos el valor del interés. Y ahí sacamos amortización. Y el principal, ese que está ahí, de 697.885, el principal es igual al principal anterior menos la amortización. Entonces, el principal anterior es 1.000.000 de pesos menos la amortización, que es 302.115, me da el 697.885. ¿Ya? Entonces, recapitulando. Lo primero fue calcular la cuota con la formulita de cálculo de anualidad. Nos da 402.115. Luego calculo el interés, que corresponde al principal inicial, que era 1.000.000 de pesos multiplicado por la tasa de interés. Eso nos dio 100.000. Luego la amortización es el valor de la cuota menos el interés, y eso nos da 302.115. Y el principal corresponde al principal anterior, 1.000.000 de pesos, menos la amortización del periodo, 302.115. Y esto me da 697.885. Y ahí tengo el primer año. Para el segundo año es exactamente lo mismo, pero lo que voy a hacer acá, cuando calculo el interés de la segunda cuota, es el principal anterior multiplicado por el 10%. Y eso me da 69.789. En el caso de la amortización, va a ser la cuota menos el interés. Me da 332.326. Y el principal es el principal anterior menos la amortización. ¿Ya? Y eso me da 365.559. Y finalmente hago lo mismo. El interés de la cuota 3 es el principal anterior multiplicado por la tasa de interés, que es el 10%. Me da 36.556. La amortización es valor cuota menos interés, 365.559. Y 365.559 menos 365.559 tiene que ser 0. Entonces esa es la manera de construir el ejercicio. Entonces, esto sí yo se los voy a dejar, ¿cierto? Importante que ustedes vuelvan a realizarlo para que vayan teniendo el training, ¿ya? De todas formas, ahí están las fórmulas. Fíjense que acá el interés se multiplica, se obtiene tomando el valor A, que es el principal, multiplicado por la tasa de interés. La amortización es el payment menos el valor B, que es interés, y el principal, que le llamamos D,
es el principal anterior menos amortización. ¿Ya? Esas fórmulas que están ahí están realizadas acá. Entonces tenemos los primeros conceptos más relevantes que yo quería dejar hoy día establecido, tenía que ver con cálculo de las depreciaciones y cálculo de las amortizaciones, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá. Eso es lo primero, ya son los conceptos más básicos para poder construir nuestro flujo de caja. Luego, el otro concepto relevante son las fuentes de financiamiento, ¿ya? Muchos proyectos solamente vienen financiados con capital propio, sobre todo, por ejemplo, en emprendedores, porque el banco no les va a dar financiamiento, porque no tienen experiencia. Por lo tanto, ese tipo de proyectos generalmente son de capital propio, donde los recursos vienen dados por el ahorro o por el financiamiento de los amigos o por aportes de la familia. ¿Bien? Pero cuando existe historia, muchas veces ya la banca está dispuesta a financiar algún tipo de proyecto o a disponibilidad ciertos recursos, ¿ya? A eso nosotros le vamos a llamar deuda. Capital es el recurso propio, recursos de tercero le llamamos deuda. Luego acá tenemos otro concepto relevante para lo que va a ser nuestra evaluación económica, que tiene que ver con el costo de oportunidad y tasa de descuento. Entonces, para entender el concepto de costo de oportunidad y tasa de descuento, vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que un inversionista tiene dos opciones. La primera es invertir en el mercado de valores a una tasa del 7%, y la segunda opción es invertir en un proyecto de inversión. Fíjense, hay dos opciones que tiene el inversionista. Colocar los recursos en el mercado de valores, donde va a tener una rentabilidad del 7%, o invertir en un proyecto de inversión. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tasa de descuento, la tasa de descuento es el costo de oportunidad que tiene el inversionista de asignar esos recursos. Es decir, del momento que el inversionista toma la opción 2, es decir, invertir en un proyecto de inversión, su costo de oportunidad es lo que dejó de hacer. ¿Y qué es lo que él dejó de hacer? Invertir al 7%. Por lo tanto, si el inversionista toma opción 2, la tasa de descuento que corresponde a su costo de oportunidad sería un 7%. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos nosotros la tasa de descuento, al costo de oportunidad que tiene el inversionista de haber colocado sus recursos en otro lado. ¿Ya? Entonces, hay proyectos, no sé, pueden haber a lo mejor algunas bolsas que te ofrecen el 12% de rentabilidad, por lo tanto, entonces, esa sería la tasa de descuento. Y esa tasa de descuento para nosotros es importante porque con esa tasa de descuento vamos a calcular un indicador financiero que se llama VAN, que es el valor actual neto. Y ese indicador dice que cuando el VAN es mayor que 0, el proyecto es viable económicamente. Cuando el VAN es menor que 0, se interpreta como que el proyecto no es viable económicamente, y cuando es 0 se habla de indiferencia. Indiferencia se le llama a que es lo mismo invertir en la opción A que en la opción B, porque entregan la misma rentabilidad. Entonces nosotros vamos a calcular flujos de caja, donde vamos a tener en el periodo 0 algún tipo de inversión, y en los flujos futuros vamos a tener probablemente flujos positivos. Entonces el VAN lo que dice es que primero se coloca la inversión, que está ahí, ¿cierto? Los menos 500.000 en este caso, y luego cada uno de estos flujos que están proyectados en el futuro se van a descontar a la tasa de descuento y elevado al número del periodo. Por ejemplo, el 85 va a ser 1,07 elevado a 1, después vamos a sumar el segundo flujo, 100 dividido por 1 más tasa de interés elevado a 2, que sería el periodo 2, y hasta el 4, donde nos va a quedar 200 dividido por 1 más tasa de interés elevado a 4. Entonces eso que está ahí es 1 más tasa de interés elevado a n. En este ejemplo, si nosotros vemos ese ejercicio,
nos resulta que es negativo. Nos da que es menos 58,2. Por lo tanto, frente a un VAR negativo, implica que nuestra conclusión es que el proyecto no es viable económicamente. ¿Ya? No es viable económicamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender ahora? Es cómo calculamos estos flujos. ¿Cómo los calculamos? Y sabemos que esto que es inversión, principalmente es activos fijos más capital de trabajo. Principalmente eso es la inversión. ¿Ya? Activo fijo, capital de trabajo, y tenemos que conocer ahora cómo se calculan esos flujos. ¿Ya? Acá hay un ejercicio para que ustedes lo desarrollen. Como les digo, este es un ejercicio tipo de control, pregunta de control. Acá se pide un préstamo de 5 millones a pagar en un periodo de 5 años en cuotas anuales con un interés anual del 23%. Calcula el cuadro de amortizaciones. Entonces lo primero que hacen, ¿cierto?, es calcular la cuota y luego empiezan a descomponer entre amortización e interés. ¿Ya? Entonces eso lo pueden realizar ustedes como ejercicio. De todas maneras, le voy a pedir al ayudante, al tutor, que vuelvan a revisar este cuadro de amortizaciones. Creo que ustedes tienen tutoría los días martes. Si es así, yo le voy a decir a Daniel que haga la actividad para que puedan asistir, ¿ya? Y reforzar, o que hagan estos ejemplos, ¿ya? Que replique estos ejemplos, cómo se llega a la solución. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Cuando tenemos un flujo proyectado, en este caso tenemos una inversión de 600, y luego tenemos 6 periodos proyectados hacia el futuro, con una tasa de descuento del 12%. Entonces, si se fijan, cada uno de los flujos futuros está siendo descontado por el factor 1 más tasa de interés elevado a n. Y en este caso, da que el VAN es mayor que 0, acá significa que el proyecto es viable económicamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se van a construir esos flujos que aparecen acá? Y esta inversión que aparece acá. Y eso lo vamos a hacer nosotros con el flujo de caja. Esta es la estructura clásica de un flujo de caja. Fíjense que en el año cero lo único que nosotros debemos identificar son cuáles son las inversiones depreciables, que son las inversiones en activo fijo. En el caso de haber terrenos, le llamamos inversiones no depreciables. Debemos calcular el capital de trabajo y debemos ver si es que existen inversiones intangibles, ¿ya? Y debemos ver si tenemos financiamiento. Si tenemos financiamiento, lo registramos acá. Y eso nos da el primer flujo de caja neto del periodo 0. Luego, a partir del año 1, nosotros es importante poder estimar cuáles son los ingresos por venta de la empresa y cuáles son los costos, ¿ya? Dentro de los costos nosotros vamos a tener costos directos, costos indirectos, costos fijos o variables. Por lo tanto, tenemos que identificar todos los costos de la operación, que van a estar identificados como costos de producción o costos fijos. Profe, no está compartiendo pantalla, por si acaso. Ah, gracias, se cayó. Ya. Ahí. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los costos que va a tener la empresa. Luego, acá aparece un concepto de ingreso no operacional, y eso corresponde cuando la empresa tiene ventas por una acción que no tiene relación con el giro de la empresa. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa de producción de zapatos y vendemos una máquina que cose, esa máquina que cose sería un ingreso no operacional, porque no está relacionado con los zapatos, está relacionado con la venta de un activo, ¿ya?
Esa es la diferencia entre ingreso no operacional, ¿ya?, de los ingresos por venta. Y lo mismo el ingreso no operacional. El ingreso no operacional es un egreso que aparece y que no tiene relación con el giro de la empresa, de la producción directa. Por ejemplo, cuando se pagan servicios por abogado o por algún tipo de querella, eso no tiene que ver con el giro del negocio, ¿ya? Son otros tipos de gastos o costos, por lo tanto va como ingreso no operacional. Luego, fíjense que acá va la depreciación que va restando, aquí tengo los signos, y el interés. Entonces, cuando nosotros separamos estos préstamos entre amortización e interés, es relevante porque este interés me va a rebajar la utilidad bruta y eso permite que yo tenga una base imponible menor a la hora de pagar el impuesto. Pero aquí yo lo resto, pero fíjense que acá después lo sumo, porque la depreciación no es una salida de flujo de dinero, es solamente para reflejar una pérdida contable que nos permite rebajar base imponible. Por lo tanto, arriba lo resto y luego abajo lo sumo. ¿Ya? Bueno, calculamos el impuesto acá, que va a ser el 27%, sumamos la depreciación y aquí restamos la amortización, ¿ya? La amortización de estos préstamos potenciales. Después tenemos acá un concepto de recuperación del capital de trabajo. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos un valor de capital de trabajo, en el último periodo nosotros vamos a asumir que ese capital de trabajo se recupera, ¿ya? No sé si yo se les di el ejemplo, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio que va a durar un día, que es hacer, por ejemplo, de taxi, nosotros tenemos un activo fijo que es un auto, supongamos que este negocio parte hoy día y termina hoy. Nosotros necesitamos tener benzina y alguien que conduzca. Entonces vamos a tener que pagar benzina. Imaginemos que el tanque de benzina nos va a salir 30.000 y tengo que pagarle a un conductor por el día, le voy a pagar 15.000. Por lo tanto, para comenzar con este negocio, yo necesito 45.000 pesos de capital de trabajo. ¿Por qué lo voy a recuperar al final del día? Porque fíjense, si esta persona da vueltas, y finalmente se le acaba la benzina, se acaba el día y termina con 60.000 pesos, cuando termina el día, yo descuento acá el capital de trabajo y ahí lo recupero. Estoy recuperando el capital de trabajo al final del día, ¿ya? Y de esos 60.000, 45 son de capital de trabajo y los otros 15.000 van a ser de beneficio. Entonces, al final del negocio, el capital de trabajo se recuperó. Y esa manera de reflejarlo en un flujo es de esta manera. Yo tengo inversión en capital de trabajo, pero al final del periodo lo tengo que recuperar, ¿ya? Entonces, acuérdense siempre de este ejemplo del vehículo que sale en la mañana, que gasta benzina, tiene que pagarle un conductor, se acaba el negocio al final del día, pero de todo lo que se vende, se recupera. Ahora, existen casos en que el capital de trabajo no se recupera. ¿Bien? Oh, se cayó de nuevo. Ya, lo vamos a... Ya, hay veces que el capital de trabajo no se recupera. Por ejemplo, si esta persona salió en la mañana y resulta que fue mal, no hubieron pasajeros, puede que al final del día, en vez de tener ventas de 60.000, caso crítico, no tuvo venta. Entonces ahí no se alcanzó a recuperar el capital de trabajo, ¿ya? Entonces, en evaluación de proyecto se va a usar un criterio, ¿ya?, que va a ser optimista y que tiene relación con que el capital de trabajo se recupera, ¿ya? Ese criterio va a ser aceptado, por lo tanto lo podemos utilizar, ¿ya? Así que esta es la estructura de un flujo de caja que nosotros vamos a empezar a utilizar a partir de la próxima semana, por lo que va a ser la construcción de un flujo de caja.
Información pueden ver en este libro, lo pueden buscar en biblioteca o en otros medios. Vaca Urbina, ya, evaluación de proyectos, tiene harta información sobre lo que son estos capítulos. Entonces, vamos a revisar aquí un tema que yo les comenté, que tenía que ver con la vida útil. Y tiene que ver con esto. Vida útil, servicio de impuesto interno. Entonces existe esta tablita, ¿ya?, donde el servicio de impuesto interno le da vida útil a los diferentes activos, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparecen activos genéricos, ¿ya? Por ejemplo, camionetas y jeep. Tiene una vida normal útil de 7 periodos y depreciación acelerada de 2. La depreciación acelerada se utiliza cuando el Estado lo permite, y eso lo permite porque muchas veces desea incentivar la inversión. Hoy día nosotros podemos utilizar esta depreciación acelerada como empresas, ¿ya? Por lo tanto, cuando queremos ver el periodo de vida útil contable, nos podemos fijar en la depreciación acelerada. Entonces tenemos motos, maquinaria y equipo general, y tenemos una serie de activos, ¿ya?, que los pueden revisar. Teléfono, no sé, tenemos hasta ropa, por ejemplo acá. Tenemos loza, vidrio, cuchillería para los restaurantes, por ejemplo, mantelería, ropa de cama y similares, utilizados en hoteles, moteles y restaurantes, ¿ya? Entonces aparecen todos los tipos de activos clasificados por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ¿cómo se hace? Por ejemplo, si nosotros construimos una planta industrial, vamos a reciclar, por ejemplo, vamos a reciclar plástico, y aquí no está el activo hacer la planta, ¿cierto? Pero aquí no está tabulada. Bueno, en ese caso lo que se hace es ir al Servicio de Impuestos Internos, demostrar todo lo que se ha gastado en la construcción de esa planta, y el servicio le asigna entonces un periodo de vida útil, ¿ya? Ese es un caso especial. Pero aquí nosotros tenemos la depreciación acelerada. Por ejemplo, imaginemos que tenemos computadores. Acá tenemos que los computadores se deprecian en 2 años, ¿ya? Tendríamos que utilizar 2 años como depreciación. Si tenemos una camioneta en nuestra empresa, las camionetas también tienen 2 periodos de vida útil, ¿ya? Eso es esa parte, ¿ya? Y lo otro que me falta en esta parte de la introducción del día de hoy es el cálculo del capital de trabajo. Lo vamos a ver. Ya, bien, aquí tenemos un ejemplo de capital de trabajo. El capital de trabajo, nosotros tenemos que hacer una proyección mensual, ¿ya? Por periodo mensual. Entonces, acá nosotros tenemos desde el periodo 0, ¿ya? Acá tenemos mes 1, mes 2, mes 3. Supongamos que esa es la recaudación que nosotros vamos a tener desde el periodo 1 al periodo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Y acá tenemos el total de egresos. Acá. Entonces, si se fijan, en el mes 1 se venden 37.500 y se gasta 122.200. Claramente hay un saldo negativo en el primer mes, 84.700. Entonces, ¿cuál es la técnica? Lo que vamos a ver acá es la técnica para hacer ese cálculo de inversión en capital de trabajo. Al principio nosotros tenemos solamente ventas y luego tenemos que registrar los egresos o los costos fijos del negocio. Costos fijos y costos variables. Entonces, por ejemplo, podemos tener arriendo de local, podemos tener pago de remuneraciones, compra de materiales, pago de servicios básicos, pago de servicio de contabilidad, pago de patente, gastos iniciales.
Entonces en el mes cero, por ejemplo, hay gastos y no hay ventas. ¿Ya? Fíjense que no hay ventas, pero igual tenemos gastos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este ejercicio? Vamos a anotar los saldos por periodo. En el primer periodo tenemos un saldo negativo de 145.200. En el periodo 2 tenemos venta menos costos, también negativo, menos 84.700. En el periodo 2, venta 105.869, gastos 119.200, también tenemos una pérdida, menos 13.331. Y en el periodo 6, fíjense que tenemos ventas por 310, 346 y tenemos egresos por 119.200, o sea, tenemos saldo positivo de 191.146. Y luego viene el cálculo de cómo obtener el capital de trabajo. Se crea una línea, ¿ya? O acá una fila, donde tiene saldo acumulado. Entonces, miren, partimos periodo 0 con menos 145.200. A ese valor le sumamos el saldo del periodo 1, que es menos 84.700, y eso nos da menos 229.900. Luego a ese valor le sumamos el menos 13.331, y eso nos da menos 243.231. Luego a ese valor le sumamos el positivo 69.052, y nos da menos 174.179. Bueno, y vamos haciendo el ejercicio hasta el momento en que ya vemos que este saldo acumulado comienza a ser azul. ¿Bien? Entonces la pregunta es aquí, bueno, luego de haber hecho este ejercicio, ¿cuál es el capital de trabajo? Y el capital de trabajo se obtuvo con esta técnica que se llama déficit máximo acumulado, que consiste en buscar el saldo acumulado más negativo. ¿Ya? Y acá el saldo acumulado más negativo es 243.231. Por lo tanto, eso que está ahí es mi capital de trabajo. Eso es lo que yo necesito como inversión en capital de trabajo para poder cubrir los primeros meses de pérdida. Los primeros meses vamos a tener ciertas pérdidas. Para cubrir esas pérdidas necesito tener un capital de trabajo que es como un tipo colchón de 243.231. ¿Ya? Este ejercicio también se lo voy a dejar para que lo revisen, porque también puede ser una pregunta tipo control, donde ustedes se entregan una planilla de ventas y costos y se les pregunta, determine el capital de trabajo. No sé si queda alguna duda en la técnica, me lo pueden preguntar. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo más importante del día de hoy? Vamos a revisar nuevamente. ¿Qué es lo más importante de lo que deben llevarse el día de hoy? Primero, cómo calcular depreciación. Lo segundo que hicimos fue cómo calcular cuadro de amortizaciones. Luego, cómo calcular capital de trabajo. Vimos cómo se calcula el VAN e interpretación. Y finalmente vimos estructura de un flujo de caja. ¿Ya? Y conceptualmente hablamos de escudo fiscal. Dijimos que el escudo fiscal es una figura contable que nos permite rebajar base imponible, y ese escudo fiscal
corresponde a la depreciación y corresponde al concepto de interés. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante que ustedes puedan madurarlo durante la semana. Yo le voy a pedir a Daniel que trabajen con estos conceptos: depreciación, cuadro de amortizaciones, cálculo del capital de trabajo, el cálculo del BAN, su interpretación, y deben revisar bien la estructura de capital de flujo de caja, porque la próxima sesión nos vamos a concentrar principalmente en construir evaluaciones económicas. Y con eso estaríamos cerrando nuestro curso, ¿ya? Con lo que es la evaluación económica. Por lo tanto, nos queda muy poco, nos queda la sesión siguiente, que corresponde a la semana 13. En la sesión 14 hay un control, sesión 15 certamen, y en sesión 16 todo lo que son controles recuperativos o certámenes recuperativos, si es que alguien ha faltado alguno. Bien, vamos a ver esta cápsula teórica hasta acá.